La entrevista Prime. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Entrevista Prime por Mega Noticias Ahora, conversaciones de política, de actualidad con los protagonistas o observadores de la realidad, tanto local como mundial. Hoy conversando con la presidenta de Evópolis, Gloria Hood. Gracias por estar con nosotros, bienvenida, buenas noches. Muchas gracias, Juan Manuel, gracias por invitar. También exministra de Transporte en su momento. Déjeme preguntarle, porque le tocó vivir el fenómeno y además experimentarlo en términos políticos, formando parte del gobierno del presidente Sebastián Piñera, el alza de la tarifa de 30 pesos, que terminó congelada, ¿no? Sí. Y a partir del debate que se generó con una multiplicidad de reclamos sociales que vimos en las calles en el 2019, una de las cosas que se congeló también fue la tarifa eléctrica. Déjeme preguntarle, cuando uno hace un símil, ¿no? En el sinceramiento luego, cuando tuvimos que recuperar y poner sobre la mesa lo que cuesta realmente el pasaje de la locomoción colectiva versus lo que cuesta realmente la luz, ¿cómo mira usted ese debate? Son casos bien distintos porque efectivamente se congeló la tarifa, pero nosotros durante nuestro periodo estabilizamos las finanzas internas con el mismo presupuesto. Hicimos ajustes presupuestarios de lo que ya teníamos asignado y logramos compensar el alza, de manera que no hubo un arrastre de déficit que hubiera que compensar con recursos adicionales, como es el caso de la tarifa eléctrica, que sí generó un arrastre, que es el que ahora necesita un ajuste de las tarifas para poder compensar ese déficit. En el otro caso se abordó con los recursos que nosotros mismos teníamos. Déjeme preguntarle esto porque más de alguna persona, probablemente simpatizante más de la derecha que de la izquierda, se hace también esta pregunta. 30 pesos provocaron la molestia, el enojo, el saltarse los torniquetes, después romperlo, después quemar estaciones del metro, ya sabemos en qué terminó esa historia. Pero fueron a partir de esos 30 pesos, ¿no? Cuando se confirmó ese incremento en la tarifa. Y sin embargo ahora no son 30 pesos, estamos hablando de un promedio que pueden ser 7.000, 10.000 pesos. Y sin embargo no vemos esa indignación en las calles. Ahí hay quienes dicen, ¿por qué a los gobiernos de izquierda no les pasa lo que sí les pasó al gobierno de derecha? Yo no sé si se trata de gobierno de izquierda o de derecha, pero cuando uno conversa con las personas en la calle, y a mí me tocó hacerlo mucho cuando estuve en mi campaña, por ejemplo, de consejera constitucional, me di cuenta que el daño que produjo el estallido en las personas es muy grande, el daño anímico, la disposición a repetir algo tan violento como lo que se vivió, por lo menos a mí me parece que es algo que no tiene mucho espacio. Yo creo que las personas se dan cuenta que aquí hay un problema, que hay un pago adicional que no tenían previsto, que no tenían la información para anticipar que esto ocurriera. Que no se socializó lo suficiente respecto a lo que se venía. Yo, por ejemplo, mi principal comentario en este caso de las cuentas de luz es que yo creo que faltó la pieza clave de información a las personas. Pero mi impresión también es que las personas quedaron muy dañadas, muy afectadas. Muchas personas no podían seguir haciendo su vida normal durante mucho tiempo. Y eso yo creo que todavía es una marca que está muy viva. Que hay gente que lo quiere volver a repetir. Sí, yo Ahora, pienso que mi impresión es que la mayoría de las personas no quisiéramos ver eso de nuevo. Gloria, pero ¿cómo se canaliza esa frustración? Porque esto produce una frustración y tenemos una frustración acumulada en montones de otras cosas. Por de pronto, muchas de las demandas que vimos muy legítimamente, no la violencia, pero sí las demandas sociales del 2019 no están resueltas todavía. Y aquí tenemos adicionalmente ahora otra frustración más. La cuenta de la luz es más cara. ¿Cómo siente que se podría terminar entonces canalizando esa expresión de inconformidad? Yo creo que aquí es el momento de mostrar quién sintoniza mejor con el sentir de las personas. Y seguramente a través de votos. Tenemos elecciones en octubre, hay elecciones parlamentarias el próximo año, presidenciales el próximo año. Yo creo que es la oportunidad, como digo, de mostrar que el problema se entiende, el impacto que tiene para las familias y proponer salidas alternativas. Pienso que las personas van a estar mucho más motivadas a expresarse a través de votos, por ejemplo, que de movimientos violentos. Ya vamos a ir a ese cruce, ¿no? Entre esta realidad del alza de las tarifas y cuánto puede impactar, especialmente las elecciones que tenemos ahora más cerca, ¿no? Las del mes de octubre. Pero antes déjeme preguntarle si podría ser considerado eventualmente injusto que solo se castigue a un sector político por el alza de las tarifas cuando fueron dos gobiernos de colores políticos distintos las que las mantuvieron congeladas. El gobierno de Piñera primero y luego el presidente Gabriel Boric. O dicho de otra manera, sí, si dividimos los 6.000 millones en estricto rigor, es casi la mitad para uno y otro gobierno.
Yo lo vería distinto, porque el contexto de uno y otro gobierno es completamente diferente. El contexto en que se definió el congelamiento de tarifas con votación además transversal. Uno podría decir, bueno, aquí hubo una voluntad de parlamentarios que optaron por esta alternativa porque en ese momento no había otra opción. Tal vez lo que falta es que después había que hacer gestión en eso. Un poco como lo hicimos nosotros con el congelamiento de las tarifas, en que con el mismo subsidio logramos hacer ajustes internos. En este caso no, porque esto afecta a las empresas que tienen inversiones, que tienen que pagar su deuda. Este otro caso de las tarifas era una gestión de un subsidio. Pero me parece que ahí faltó una transición, faltó una forma de anticiparle a las personas el escenario que venía. Y tal vez la forma de haber estabilizado las tarifas en el momento en que también el país se va estabilizando y aunque no tenemos un crecimiento económico, por lo menos ya hay una base de normalidad. ¿Estaba estabilizado el país en el 2022 cuando se toma la decisión ya en este gobierno de continuar con el congelamiento de las tarifas? Se lo pregunto porque veníamos recién saliendo de la pandemia, teníamos altos niveles de inflación y si bien había liquidez, porque había plata gracias a los IFE y también a los retiros, de todas formas nadie consideraba que ese era un buen momento económico, sino que más bien probablemente los siguientes años íbamos a estar en una mejor situación. Que la realidad sea distinta es otra cosa, digamos, pero, pero el 2022 no parecía un buen momento, también hay quienes justifican eso. Yo creo que era un mejor momento porque... Claro, pero mirado con el diario de ayer es más fácil. Justamente, es que eso iba a decir. Siempre uno puede mirar en retrospectiva y decir, habríamos hecho otra cosa. Por algo las cosas se hacen como se hacen y a veces hay errores o se pudieron hacer mejor, sin duda, siempre. Pero en este caso era un nuevo gobierno, estaba la situación financiera mejorada. Ya se había salido tanto del estallido como de la pandemia y seguían los problemas pendientes, eso es un hecho. Y se puso foco en esos problemas, yo lo reconozco, este gobierno también abordó la reforma, por ejemplo, previsional, la reforma de la salud, como uno de los objetivos. Tal vez este tema, que era un pendiente, quedó como un poco traspapelado y nadie le dio... ¿Cuánto de la votación del plebiscito pudo haber incidido? Porque esta es una decisión que se tomó antes de esa votación, pudo haber incidido en postergar el descongelamiento de las tarifas. Que se haya aplicado también ayer una lógica política de un cálculo electoral. Bueno, es posible, yo no tengo evidencia de eso, pero podría ser. Sí. ¿Y usted cuánto cree que del anuncio de este subsidio y estos 3 pilares que confirmó el gobierno ayer puede tener que ver también con evitar que un descongelamiento de las tarifas termine por perjudicar al oficialismo en las elecciones municipales? Mira, eso puede estar en la conversación. Yo no conozco las conversaciones internas en La Moneda. Sin embargo, creo que en el plano municipal el diálogo con las personas está en otro plano. Son las preocupaciones más cercanas, más próximas a su vida diaria. Votan por las personas que conocen. Yo creo que no hay un vínculo tan directo en la percepción ciudadana. Que la gente castigue en la elección al gobierno o al oficialismo, en este caso, por el descongelamiento de las tarifas, por el tipo de elección que enfrentamos. Por el tipo de elección, mi impresión es que podría haber una sensibilidad distinta. Se lo pregunto, no lo sé. Déjeme preguntárselo de esta otra manera. En el debate que han tenido en estos días en Chile Vamos en torno a este tema, ¿se corre el riesgo de que alguien desde Chile Vamos haga campaña apuntando al gobierno como el responsable de la alta cuenta de la luz? ¿Podría ocurrir eso? No es algo que haya estado en nuestras conversaciones, no es algo que tampoco sea el foco hacia el cual estamos apuntando la elección municipal. Nosotros apuntamos la elección municipal a resolver muchas de las dificultades que las personas tienen en su vida diaria, la seguridad, que depende de los alcaldes, también de las inversiones que hacen los gobiernos regionales, el bienestar de las personas depende mucho, si la calle está limpia, si está además en buenas condiciones, si tiene un servicio de salud, si puede llevar a los niños a un colegio, si los adultos mayores tienen servicio, si los espacios públicos están en buenas condiciones, todo eso que afecta el diario vivir de la ciudadanía depende de los alcaldes, del gobierno local y del gobierno regional
En mayor medida que del gobierno central. Es cierto que la gente vota por alcalde según la figura y probablemente por el gobernador también, pero por cores y por concejales vota muchas veces por el partido político porque desconoce a las figuras que se postulan y que eventualmente el castigo venga por ese lado. Podría haber un componente de peso distinto en las distintas elecciones. Eso podría darse. Que en el caso de los alcaldes la conversación sea más local, en el caso del gobernador regional ya tenga un componente de representatividad del gobierno central. Y en el caso de los cores, un poco más cercano a los alcaldes, los concejales definitivamente muy cercanos a los alcaldes. ¿Usted es de las que cree que el ministro de Energía, Diego Pardoux, entregó toda la información disponible en su momento a los parlamentarios o tiene alguna duda y reparo, como lo han planteado también algunos parlamentarios? A mí, más que la información que le haya entregado a los parlamentarios, porque esa información además lo más probable es que estaba toda disponible, yo no dudo de que esa información quien no hubiera querido acceder a ella la habría tenido. Mi preocupación tiene que ver con la forma en que se informó a la ciudadanía. Las personas tienen muchas ansiedades y dudas cuando su vida tiene riesgo de cambio. Y eso yo creo que no se ha resuelto bien en este caso. ¿Hasta ahora? Sí, hasta ahora. Creo que no ha habido esta pieza clave que es la información a las personas. Que las personas van a poder entender mucho más si conocen el contexto, si saben cómo las va a afectar, si pueden entender con facilidad y no como la comparación de planes de ISAPRE, por dar un ejemplo, claro, de que algo que uno no logra manejar bien. Si las personas entienden, generalmente, y eso está probado, pueden aceptar mucho más, pero aquí yo siento que falta esa pieza de información en fácil para que los ciudadanos comunes y corrientes puedan entender el proceso, saber cómo lo va a afectar en su vida, saber cómo les va a afectar su cuenta de luz. Eso es algo que no, yo creo que falta todavía. Ya, eso les falta. Y déjeme preguntarle institucionalmente a ustedes como Chile Vamos o al menos como Evópoli, los anuncios respecto de la extensión del subsidio, ¿los deja satisfechos o lo consideran insuficiente? Porque hemos visto a sectores también del oficialismo plantear que les resulta insuficiente. Y del oficialismo me refiero a tanto figuras del Partido Comunista como también parlamentarios del PPD, por ejemplo. Nosotros creemos que aquí el equilibrio más difícil está entre resolver el problema y no generar un problema adicional, porque uno podría también postergar el pago de la deuda, con lo cual lo único que está haciendo es agravar el problema y cargarle un costo más alto a todas las personas. Ahora, no está en discusión hoy día el postergar o volver a congelar las tarifas, pero sí, aumentar la cobertura es algo que se puede discutir, pero yo creo que también siempre que tenga la prueba del equilibrio financiero, porque ya vimos que cuando se descompensan las cuentas, cuando se alteran las variables económicas, terminamos pagando todo. Entonces, ese equilibrio es difícil. No es tan difícil calcularlo técnicamente, lo difícil es el mensaje político. Yo creo que ahí es donde está la dificultad mayor. No me gusta mirar bajo el agua, porque además siempre mirar bajo el agua tiene el componente de que si el agua tiene cloro, le quedan los ojos ahí medio llorosos. Pero voy a mirar un poco bajo el agua y quiero saber si comparte o no comparte esta tesis que en las últimas horas viene dando vuelta, ¿no? Vimos al oficialismo en la votación en el Congreso del proyecto de ley que establece la elección municipal en 2 días y que tenía otros componentes adicionales, el que no votaran a favor de la multa establecida para quienes no vayan a votar, considerando que el voto es obligatorio. Es decir, en la práctica no hay castigo para el que no vaya a votar. Y hay lo cual lo transforma en voto voluntario. Y lo transforma en la práctica en voto voluntario. Y la teoría está en que quienes plantean que obligando a la gente a ir a votar, la gente que va obligada a votar probablemente va a manifestar más claramente su descontento con este gobierno y los puede castigar. En cambio, cuando no es obligatorio, baja ese riesgo. Y que esa podría ser la razón por la cual finalmente se votó en contra de la multa establecida en el proyecto de ley. Es decir, el propio oficialismo vota en contra de la multa propuesta por el gobierno. ¿Cómo interpreta usted esa votación? Porque no fue su sector, fue el sector del gobierno el que votó en contra del proyecto del propio gobierno. Sí, yo creo que efectivamente no hay que mirar muy bajo el agua. Sí. Hay una intencionalidad, sin duda, tal vez de hacer tener menos participación, hacer más liviano el hecho de no ir a votar, pero yo creo que uno no... ¿Pero por cálculo electoral, cree usted? En alguna medida podría ser, sí. Ya, yo creo que hay estamos mirando un ahí. supuesto.
no tengo, es que lo que cuesta es tener la evidencia de que eso es así, pero, por supuesto, una pero es teoría sintomático política, claro. que todo un sector en bloque haya tomado esa opción. Eso tiene una interpretación que no tiene, o sea, una lectura que no tiene muchas vueltas, digamos. ¿Le incomoda? Pero también me parece que es importante que no jugar con estas cosas. Esto es muy importante. Hubo voto voluntario, pasamos a voto obligatorio, con multas si es que no se va a votar, porque lo que queremos es marcar un deber ciudadano, marcar el hecho de que los ciudadanos son quienes tienen el poder para definir quiénes son sus autoridades. Entonces es malo volver a cambiar, porque esto es un cambio importante, y volver a cambiar el mensaje de cuánto pesa el rol ciudadano en una votación. A mí eso me hace harto ruido y yo creo que no es un buen mensaje. ¿Le complica o por el contrario comparte la idea de tener que reducir la cantidad de plata por voto que devuelve el servicio electoral, considerando que ahora que vamos a tener una mayor cantidad de ciudadanos participando, se incrementan prácticamente 30.000 millones de pesos al servicio electoral, lo que eventualmente tendría que asignar, ¿no?, a tanto los candidatos como los partidos políticos? Yo sé que es contra rendición de gastos, pero de todas formas hay una disminución importante de un poco más de 500 pesos por voto. ¿Le complica al partido eso? Yo creo que uno tiene que tratar de mantener los equilibrios pensando en el bien general, no solo el bien del partido. Y ya que va a haber una cantidad mucho mayor de electores y que estamos en un contexto además de la dificultad, por lo que acabamos de conversar, de las cuentas de luz, en fin, es más adecuado pensar en un monto menor que se compensa con la mayor cantidad de votantes. Ahora, ¿cuánto? Eso no lo sabemos todavía, hasta que se defina cuál es el mecanismo. Hay distintas opciones que se han planteado. Claro, pero me parece que es razonable pensar en una rebaja cuando tenemos el escenario de más votantes. Ya, pero ¿es aceptar esta decisión a regañadiente o con la firme convicción de que en el fondo es legítimo porque vamos a tener eventualmente mayor gente participando y votando? Es que eso, ahí están todas las partes relacionadas, porque también si se activa esta no multa, no vamos a tener la cantidad de gente votando. Y en cambio sí la disminución Exacto. de plata por voto. Entonces yo creo que aquí hay que ser consistente con la mirada general. Lo que queremos es que las personas vayan y voten porque nos importa la voluntad ciudadana. Y si ahora hay una cantidad mayor de votantes, se puede discutir cuánto es el monto. Me parece que esa sensación de que se está generando por los propios incumbentes mayor ingreso a los partidos políticos cuando estamos en una situación de descrédito tremenda, no es conveniente. Yo creo que uno tiene que tener conciencia también de eso. ¿Quedó satisfecho Bópoli con las negociaciones en Chile Vamos para estas elecciones? Sí. ¿Qué tan satisfecho? De 1 a 7. 6,9. Ah, pero ¿y el 0,1 por qué? ¿Qué le faltó? No, yo creo que 6,5. Ya, entonces el 0,5. Sí. No, faltaron algunas. Es que hay algunas que están todavía sujetas a encuestas, que no están cerradas. Pero hay un par de casos que nos habría gustado tener resuelto. Pero en el resto, nuestra lista quedó bastante confirmada. La lista de los 24 alcaldes que llevamos y 2 gobernadores. ¿Siente que la pugna, concentrada fundamentalmente entre la UDI y Renovación Nacional, dejó herido en el camino? Herida a la relación, me refiero, no a personas. No, yo quisiera desmentir cualquier pugna. Realmente la semana pasada, en que estuvimos como prácticamente en un internado, sí. Todo el día estábamos los 3 presidentes, los secretarios generales, los equipos negociadores y Rodrigo Villa, que mantuvo el ritmo. El tono fue muy bueno. Nunca, a pesar de que había situaciones más tensas, porque es una negociación, pero nunca se ha generado algo que uno diga esto es un quiebre, es una ruptura, aquí la coalición está en riesgo. No, en absoluto. Yo creo que eso es un valor que tenemos y que tenemos que cuidar mucho dentro de Chile Vamos. ¿Y cómo mira usted de aquí en adelante las conversaciones ahora con republicanos? Porque esas sí que han estado tironeadas, sí, pero que tienen esta base, digamos, de interpretación que pareciera ser la correcta, ¿no? De que si hay un electorado que tradicionalmente vota derecha y hoy día tiene más oferta de la derecha, se pueden diluir los votos si es que compiten entre ustedes y por lo tanto favorecer al oficialismo. ¿Cómo ve esa negociación? Porque al mismo tiempo republicanos también intentan mantener su propia identidad y por lo tanto sus candidatos. Sí, yo creo que nosotros tenemos que apuntar como sector a candidatos de unidad.
Y ese fue el objetivo con el que trabajamos dentro de Chile Vamos y con el que definimos también dejar una cantidad de comunas, que son 61 comunas, a discusión tanto con republicanos como con demócratas amarillos, Pacto Social Cristiano. Y varias de las que nosotros ya acordamos que quedan sujetas a encuesta también están abiertas a la discusión, porque creemos que el óptimo para nuestro sector es llevar candidatos únicos que concentren todos los votos. Y esos candidatos se tienen que llamar de unidad, no de Chile Vamos, de republicanos, candidatos de unidad del sector. Más allá de que vayan a listas distintas. Sí, bueno, republicanos han anticipado desde el comienzo que ellos van en pactos separados, que van a llevar candidatos en todas partes, ellos pueden llevar candidatos en todas partes, pero también hay que tener conciencia de que eso produce una dispersión de votos que puede perjudicar al sector completo. Y nosotros confiamos en que estamos trabajando todos por el mismo objetivo, que es un objetivo mayor, que es un objetivo de volver a recuperar el rumbo del país, y para eso tenemos que volver a ser gobierno. Y para ser gobierno tenemos que generar estas plataformas desde la elección municipal, la parlamentaria, la presidencial. Ahora, ¿cómo se genera una plataforma de esa naturaleza cuando primero en estas negociaciones las cosas no han resultado fáciles para republicanos, que consideran que les ponen un piso demasiado bajo, o sea, un desde muy desde, sino que voy a ir a una cuestión más de fondo? La derecha hoy día no es una derecha, son varias derechas, ni siquiera son dos, son varias. O sea, si uno hace la mirada desde la centro hacia la derecha, tiene 9 partidos políticos, o sea, hasta Chile Vamos, o sea, hasta la UDI, Renovación Nacional, Evópoli, el Partido Republicano, Amarillo y Demócrata, el Partido de la Gente, los Libertarios y el Partido Social Cristiano. Partidos o formaciones políticas, pero quiero decir que hay mucha oferta en este ámbito. ¿Cómo ponerlos de acuerdo a todos cuando cada quien quiere también mantener su propia identidad? Porque cuando ha sido necesario tomar una postura que afecta la marcha del país, hemos estado todos en la misma visión. Si uno quiere, puede llamarlo el 62%. Cuando vimos que había un riesgo serio para la estabilidad democrática, cuando vimos que se estaba refundando el país y que no había ninguna protección y había que reaccionar y poner el bien del país por encima, estuvimos todos de acuerdo. Yo creo que acá tenemos también una mirada compartida respecto a el rumbo que queremos para Chile, y eso es lo que nos tiene que inspirar. Aparecen algunas comunas en las que hay ciertas dudas: Recoleta, Conchalí, Valparaíso, Concepción, que se entregan, se esas están ahí puestas encima de la mesa para la conversación. Ya, y esa conversación se debe sacar. Y el objetivo es llevar siempre al mejor candidato o candidata que cada uno tenga, y si es de republicano, vamos a estar todos ahí disponibles para que sea de ellos. ¿La mejor forma, usted decía, es una encuesta o no necesariamente es que a veces hay encuestas, otras veces, y lo mismo pasó dentro de Chile Vamos en la conversación, a veces era evidente que un candidato era mejor que otros que tenían los otros dos partidos, y en esos casos no había mucha duda y finalmente la conversación se cerraba porque ya estamos todos de acuerdo de que este es el mejor candidato o candidata. Lo mismo debería pasar acá. Si aparecen mejores candidatos que tienen un respaldo, que tienen alguna medición, donde hay evidencia que puede ser mejor, eso nosotros estamos totalmente abiertos a esa conversación. Una de las elecciones emblemáticas que vamos a tener en las municipales va a ser inevitablemente, indudablemente, la elección en la comuna de Maipú, donde Tomás Bodanovich corre con una ventaja, es una figura que está bien evaluada en las encuestas, y donde a Chile Vamos hasta ahora le ha costado como explicar el por qué todavía no presenta formalmente qué candidato le va a competir. Y está el temor en Chile Vamos, y reconocido por figuras con las que hemos conversado en las últimas semanas, de que, claro, si es que no tiene una buena competencia, se erija como la primera mayoría nacional o que obtenga un nivel de respaldo tal que lo catapulte incluso como candidato presidencial y que lo deje muy bien aspectado para la siguiente elección. Eso es un escenario real. Así es. Y para nosotros es un problema el déficit de candidatos. Pero nosotros nos ha costado, no solo en Maipú, en muchas otras ciudades también. El problema es déficit de candidato o que no han encontrado una persona de peso que le quite respaldo a Tomás Bodanovich y que esté dispuesto eventualmente a perder esa elección. No, personas que pudieran quitarle peso hay. Que estén disponibles para ir es lo que cuesta. Es obvio. Ya. Eso es lo que cuesta. Y uno quisiera que después de haber sido gobierno 2 veces tuviéramos un elenco de más personas disponibles. Lamentablemente eso ha tenido algún límite. ¿Y por qué? ¿Por qué pasó eso?
¿Dónde están? ¿Por qué el desinterés por la política? ¿Están apostando a la parlamentaria? No. Yo creo que hay personas que tuvieron un rol importante y cuesta, después de haber estado en el gobierno, cuesta reconfigurarse y volver a salir de eso. Para volver a reconfigurarse tiene nuevamente costo. Pero yo creo que va a haber competencia en Maipú. Déjeme preguntarle... Buena competencia. ¿Usted es de las partidarias de llevar candidato a una primaria presidencial dentro de Chile Vamos? ¿Que su partido levante una candidatura para competir con Evelyn Matei? Yo creo que el mecanismo de la primaria es muy legítimo, es democrático y cada partido tiene órganos internos que son los que definen quiénes van a competir o a qué candidato se va a apoyar. Y esa discusión nosotros por lo menos internamente no la hemos tenido y no lo descarto, por supuesto. Todos los partidos tienen figuras que tienen una trayectoria con lo cual podrían ir a competir a una primaria presidencial. Nosotros en las últimas primarias hemos ido con candidatos. Así que es una posibilidad, pero por ahora esa discusión está bastante lejos. Todavía tenemos que ir a la municipal, tendría que irnos bien en la municipal y eso también va a determinar qué hacemos después. Tendría que irnos bien en la municipal? Porque las elecciones municipales tienen la, digamos, particularidad de que tienen múltiples maneras de ser leídas en términos exitosos. Sí. Si recuperamos comunas emblemáticas, si sacamos más alcaldes que la vez anterior, si recuperamos población gobernada, por ejemplo, si sacamos más concejales que la vez anterior, ¿qué es lo que es realmente un resultado favorable? Yo creo que es una mezcla de todo eso, por supuesto, pero recuperar comunas emblemáticas es un objetivo. Y nos gustaría mucho volver a tener la distribución de fuerzas con las cuales nosotros teníamos como sector presencia en todo el país. Y que en la última elección perdimos. Entonces, y perdieron de forma importante, bueno, en un contexto social también relevante. Pero exactamente, el contexto era bien distinto, por eso nosotros ahora confiamos en que podemos, uniendo fuerzas, recuperar esas comunas que son importantes. Pero para usted, ¿es más importante recuperar población gobernada o recuperar municipios más bien, si se quiere, emblemáticos? Porque una cosa es decir, mira, habíamos perdido esta comuna, la tenemos de vuelta. Pero otra es decir, mira la cantidad de gente que gobierna Chile Vamos a través de sus alcaldes. Eso es muy distinto. Son las dos cosas, porque las comunas por algo se llaman emblemáticas, ¿eh? Y la presencia de una figura que representa un sector en una comuna que es más visible, por supuesto que también es un mensaje político y marca más bien ahí el peso político. Más allá de la cantidad, las emblemáticas en general tienen asociado también una población mayor. Pero la cobertura que tenga nuestro sector a nivel nacional también pesa, también es importante, porque eso lo que hace es transmitir nuestra forma de trabajar a las comunidades en las bases. Gloria, usted fue ministra del presidente Sebastián Piñera y su muerte no solamente generó impacto tanto por la forma, sino por lo sorpresiva, lo inesperada, y al mismo tiempo también la sensación de una cierta orfandad en términos de un liderazgo que era muy marcado del expresidente. ¿Cómo ha vivido el sector la ausencia de la figura del presidente Sebastián Piñera con el paso del tiempo? Porque el debate inicial era quién toma esa posta, quién toma ese legado, y en estricto rigor parece que nadie finalmente lo tomó, o porque no quiso, o porque no encontraron a esa persona. ¿Cómo ha vivido Chile Vamos la ausencia de un liderazgo tan relevante como era la del expresidente Piñera? Aquí yo no puedo evitar dar el testimonio personal. Yo trabajé 8 años con el presidente, así que es una falta muy notoria. Él como líder del sector era muy prudente además. Uno podía conversar con él, pero él nunca intervenía o nunca empujaba para que los partidos hicieran algo que no quisieran hacer. Así que él como una fuente de consulta, por supuesto que lo echamos de menos. Pero cada liderazgo tiene sus características, tiene su tiempo, tiene su estilo. Y justamente por eso es que son líderes. Y yo creo que uno no tiene que buscar el reemplazo del presidente Piñera. Tiene que ver cómo se arman nuevos liderazgos y cómo nuestro sector vuelve a tener coherencia y a tener una dinámica interna como la que tuvimos, por ejemplo, esta semana. A mí me gustó mucho. Yo creo que, más allá del resultado de Evópolis, creo que la dinámica con la que trabajamos esta semana es el alma de Chile Vamos. Realmente fue
con mucha dedicación, con mucha generosidad, además, con un buen tono, con objetivos claros. Yo creo que eso es lo que las personas esperan de nuestra gestión y es hacia donde deberíamos trabajar. Entonces, en eso también se favorece un ambiente en el que hay liderazgos que van surgiendo y fortaleciéndose, pero cada uno en sus características. Yo creo que uno no puede evitar, o sea, no puede pensar que desaparece un líder y otro reemplaza ese mismo liderazgo. Son formas distintas. Tenemos aprendizajes, por supuesto, con el presidente Piñera, y mucho de lo que él nos dejó quedó estampado en la forma de trabajar. El trabajo de esta semana fue muy estilo Piñera. Tal vez eso es lo que me gustó a mí de esta dinámica. Hay que ver hasta que se inscriban las candidaturas, porque de repente a última hora llega alguna sorpresa, así que mejor no puedo cantar victoria. Ya, Gloria Hood, gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias. Y a ustedes, como siempre, por acompañarnos en la entrevista Prime en Mega Noticias ahora. Hasta la próxima, que estén muy bien. Buenas noches. La entrevista Prime.